¿Somos libres para tomar nuestras decisiones? ¿O hay algo en nosotros, interior o exteriormente, que determine las decisiones que vamos a tomar? Vamos a hablar un poco sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, estudiosos de la Biblia, la teología, la palabra de Dios. Bienvenidos a Cibersaulo, mi nombre es Hugo Vázquez. En este video vamos a hablar acerca del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, podemos definirlo como el hecho de que cada ser humano es el agente causal de sus propias decisiones, es decir, que las decisiones que toma un ser humano, él mismo es la causa de esas decisiones y estas decisiones no están determinadas por factores externos a él mismo. Ahora, este concepto es muy importante, ya que si es que esto es así, si tenemos libre albedrío, entonces los seres humanos somos responsables de nuestras decisiones y tendremos que alguna vez dar cuentas de las decisiones que hemos tomado. Pero si no es así, si no tenemos libre albedrío, si el ser humano no es el agente causal de sus propias decisiones, entonces no tendremos responsabilidad moral por las decisiones que tomamos. Por eso es muy importante tratar este asunto. Ahora, este concepto de libre albedrío o de libertad, tomando en cuenta de que el ser humano es el agente causal, el responsable de sus propias decisiones independientemente de cualquier factor externo a él mismo, es lo que se conoce como libertad libertaria. Es un concepto que se maneja bastante, especialmente desde el molinismo. Ahora, filosóficamente y teológicamente, hay quien se puede ubicar en uno de dos extremos. Por un lado, tendremos quienes afirmen un determinismo extremo, que todo lo que sucede ya está totalmente determinado. Pero por otro lado, habrá lo que se conoce como el libertarianismo duro, es decir, que todas las decisiones son libres y no hay absolutamente nada que determine esas decisiones. Existen estos dos extremos. Sin embargo, pienso que hay muy pocos teólogos que en realidad se ubicarían en uno de los dos extremos. Los hay, obviamente, pero en realidad no serían la mayoría. Muy pocos teólogos se ubicarían en estos dos extremos. Existen posiciones que no van a los extremos, como por un lado desde el calvinismo hay quienes hablan de una posición que se llama compatibilismo. Ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Por otro lado, se habla de un libertarianismo, pero un libertarianismo suave. Vamos a explicar un poco más sobre el tema. Pero primero preguntémonos, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Y en la Biblia claramente se atribuye la responsabilidad de las acciones a los seres humanos. La Biblia nos muestra esa capacidad de tomar decisiones y de que el ser humano es el agente causal de esos actos. Por ejemplo, solo por citar algunos textos de Deuteronomio 30:19, dice: hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. O en el Nuevo Testamento, Jesús, en Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Vemos ahí a Jesús atribuyendo la causa de la decisión a Jerusalén, no a otros factores. Tú no quisiste. Ahora, cuando se habla de los textos bíblicos, obviamente van a sobresalir también una serie de textos que nos hablan de cierta incapacidad del ser humano para hacer especialmente cosas buenas. Y es ahí cuando viene este concepto de depravación total, que es lo que muchos sacan a relucir y dirían que la depravación total de alguna forma impide el libre albedrío. Y claro, hay textos que nos hablan de esta
naturaleza del ser humano, como por ejemplo Romanos 3, en los versículos 10 al 12 dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Obviamente hay estos textos que muestran esta incapacidad del ser humano, especialmente de buscar a Dios, de ir a Dios, que es obviamente el bien máximo. Aquí es donde muchos calvinistas dirán que esta naturaleza del ser humano claramente anula su libre albedrío. Pero ¿es esto así? ¿En realidad eso significa que el ser humano ya no tiene libre albedrío? Ahora, por un lado, no podemos negar de que nuestra naturaleza y nuestro carácter obviamente están presentes en la toma de decisiones, pero no necesariamente eso es negar el libre albedrío. Para tratar de explicar la relación entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra libertad de decisión, se han propuesto algunas opciones. Y es lo que yo comentaba. Por un lado, especialmente desde el calvinismo, se ofrece la perspectiva que se conoce como compatibilismo. ¿Qué es el compatibilismo? La libertad compatibilista se refiere a esta capacidad de elegir, actuar de acuerdo a los propios deseos. Es decir, el ser humano toma decisiones de acuerdo a sus propios deseos. Pero de alguna manera ese deseo ya está también determinado por algunos factores. Ese deseo ya está determinado. Es decir, que el ser humano actúa porque él quiere actuar de esa forma, pero en realidad no tendría la opción disponible para elegir lo contrario. Eso es más o menos cómo sería la explicación compatibilista. De esta manera se pretende ya depositar la responsabilidad del acto en el ser humano para hacer a Dios justo al juzgar al ser humano. Es decir, el ser humano cometió un pecado porque él lo quiso hacer, porque fue su deseo, aunque se reconoce la imposibilidad de tomar otra decisión, y de esa manera se salva el asunto de que Dios sea justo al juzgarlo. Pero al mismo tiempo el compatibilismo precisamente dice que esto es compatible con el hecho de que el deseo del ser humano en su naturaleza de alguna forma ya estaba determinado. Y el tratar de explicar de qué forma el ser humano sigue siendo responsable, pero de alguna forma ya estaba determinado, es lo que en realidad considero muy complicado desde esta perspectiva compatibilista. Muchos calvinistas aquí apelan a lo que es el misterio, decir que solo es misterio. Hay también algunos calvinistas que admitirán que es una posición que lleva más a un determinismo. Obviamente la mayoría no lo admitirán, pero en realidad es muy complicado dar una explicación a esto. Cuando yo he hablado de estos temas en otros videos, hay muchos hermanos calvinistas que comentan y citan por lo general la Confesión de Fe de Westminster, en donde claramente se dice que Dios es el autor de todo, el que decreta todo, pero al mismo tiempo no es responsable del pecado. Y está bien, porque es fácil decirlo. Dios decreta todo, pero no es responsable. El problema es en cómo entendemos esto y cómo lo podemos explicar. Ahí está pienso yo, el desafío de lo que es el compatibilismo. Pero por otro lado, había mencionado que existe la perspectiva que se conoce como el libertarianismo suave. Es decir, no ir al libertarianismo extremo, donde todas las decisiones están genuinamente disponibles, pero hay una opción que se llama libertarianismo suave, que enseña que si nuestro carácter de alguna forma nos limita en nuestro rango de elecciones, pero no nos determina a una sola elección, es decir, existe un rango de elecciones genuinamente posibles. Esto también es intuitivo de acuerdo a nuestra experiencia en nuestra vida. Desde que nos levantamos de una mañana podemos decidir levantarnos o quedarnos acostados, vamos a decidir qué ropa nos vamos a poner. Incluso sobre el tema del pecado, aun cuando aceptemos la doctrina de la depravación total,
Aún así, sabemos que hay toda una variedad de pecados en donde podemos elegir libremente qué pecado cometer. Incluso habrá momentos en la vida en donde vamos a elegir no pecar y este día no voy a cometer este pecado específico, me voy a ir a jugar un partido de fútbol. Es decir, son elecciones genuinas que están ahí. Entonces el libertarianismo suave es eso, es que sí, obviamente la naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa nos limita. Podríamos decir, no podemos tener en nosotros mismos la capacidad de creer en Dios, de depositar nuestra fe en Él, de buscar estas virtudes. Puede ser, pero aún así eso no limita que haya otros tipos de elecciones que están genuinamente disponibles. Incluso estas elecciones libres que tomamos de alguna forma también moldean nuestro carácter. Esto es lo que este autor Kenneth Kedley en el libro sobre salvación y soberanía, en donde habla sobre el molinismo, él explica que este libertarianismo suave es como una calle de doble vía, porque al mismo tiempo nuestro carácter de alguna forma influye en nuestras decisiones, pero también estas decisiones libres que tomamos también pueden hacer que nuestro carácter se vaya formando y vaya cambiando. Entonces no es determinismo de ninguna forma. Y pienso yo que esta es una perspectiva más compatible con la libertad moral, ¿no? Y con la responsabilidad moral que tenemos los seres humanos por nuestros actos. Ahora, sin embargo, sí, siempre surgen más inquietudes y más preguntas sobre este tema y surgen inquietudes como cómo puede ser Dios soberano y regir todo lo que sucede y al mismo tiempo el ser humano puede ser libre. He hablado en otros videos, por eso no voy a hablar mucho aquí de esto, sobre cómo yo pienso que la perspectiva molinista nos provee la mejor explicación sobre este tema. Si quieren saber un poquito más sobre el molinismo, les voy a dejar por aquí una tarjetita con un video como desde esa perspectiva se vuelve más... es una mejor explicación, pienso yo, sobre la libertad, este libertarianismo suave y cómo al mismo tiempo Dios puede ser soberano, ya que así no tendríamos que recurrir a este compatibilismo calvinista, como había mencionado, que de alguna forma sí tiene una tendencia más a lo que es el determinismo. Otra pregunta que puede surgir ahí, y entonces si el ser humano está totalmente depravado y el libertarianismo suave no enseña que sí hay cosas que el ser humano no puede hacer, como ir a Dios, por ejemplo, entonces ¿cómo puede ir el ser humano a Dios? Y ahí sí, tanto desde el arminianismo como también desde el molinismo, tenemos que reconocer que es por medio de la gracia de Dios, al igual que lo hace el calvinismo. Sin embargo, hay muchas diferencias también en cuanto a si se cree que esta gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos o está disponible solamente para unos pocos elegidos. También he argumentado en otros videos de por qué pienso y por qué creo que la Biblia enseña claramente que la gracia de Dios que capacita a un ser humano para poder creer, Dios la provee para todos los seres humanos, no solo para unos pocos. He tratado más sobre estos temas en otros videos, por eso no voy a profundizar aquí, más bien les voy a dejar por aquí unas listas de reproducción que tengo sobre temas del arminianismo o del molinismo. Ustedes pueden consultar. Pero en lo que tiene que ver sobre el libre albedrío, el libertarianismo o la libertad libertaria de la que hablé, el libertarianismo suave, estos serían básicamente los conceptos. Es un pequeño resumen. Cuéntenme qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? Déjenme en sus comentarios y estaremos ahí respondiendo y sí, leyendo qué es lo que ustedes quieren aportar sobre este tema. Como siempre, yo les doy las gracias por estar pendientes de estos videos. Recuerden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, tanto Facebook, Twitter, Instagram también. Ahí estoy compartiendo siempre contenido importante. Busquen la página web todoteos.com. Hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. todoteos.com.
Y sí, y si desean apoyar este ministerio de alguna forma, saben cómo pueden hacerlo. Ahora también está disponible la opción de miembros del canal. Al lado donde dice suscribirse, ustedes van a ver la opción que dice unirte, en donde si ustedes desean, si Dios pone en su corazón, pueden colaborar con este proyecto con pequeñas cantidades mensuales, si Dios pone en su corazón. Si no, este contenido está de igual manera disponible libremente. Bien, les dejo por aquí también una forma de ayudarme es que continúen viendo los videos. Aquí les dejo unos 2 videos que les puede gustar. Aquí está el enlace para que se suscriban al canal si están aquí por primera vez. Yo les doy muchas gracias. Que el Señor les bendiga.